Hola, ¿qué tal? Espero que estés bien. Te doy la bienvenida a la clase número 8 de este curso gratuito para aprender a dominar los intervalos musicales en la teoría. Bueno, en las clases anteriores ya aprendiste a nombrar los intervalos, tercera, cuarta, quinta, etc. Y además aprendiste a hacerlo con fluidez, gracias a estos trucos visuales y también mentales que aprendimos. En este momento ya estás preparado para entrar a un nuevo nivel de sofisticación y ya vamos a empezar a nombrar los intervalos con precisión atendiendo a su apellido. Para esto necesitas saber que existen 5 tipos de intervalos. Tenemos los intervalos mayores, que también se pueden abreviar con una M, los intervalos menores con una M minúscula, mayores para mayúscula, justos con una J, aumentados con una A mayúscula. Por cierto, los aumentados quizás te los encuentres alguna vez como AUG, esto es nomenclatura americana. Y también tenemos los intervalos disminuidos o DIS, que en nomenclatura americana te lo podrás encontrar como dim de diminished. ¿Vale? Entonces tenemos intervalos mayores, menores, justos, aumentados y disminuidos. Vamos a ver en qué consiste esto. Bueno, pues fíjate que aquí arriba tenemos la escala de Do mayor y aquí tenemos todos los intervalos que se forman con respecto a la nota Do. Aquí tenemos un Re que forma una segunda mayor con respecto a Do. Aquí tenemos un Mi que forma una tercera mayor también con respecto a Do. Y todas igual, ¿vale? Cuarta justa con respecto a Do, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor y octava justa. Y aquí debajo tenemos una tabla que nos indica el número de tonos y semitonos que tienen cada uno de estos intervalos de la escala mayor. Fíjate, en la segunda mayor tenemos un tono. Esto ya lo sabemos de las primeras clases. De Do a Re ya sabemos que hay un tono. Luego en la tercera mayor tenemos un tono más, porque de Do a Re hay un tono y de Re a Mi ya sabemos que hay otro tono. Ahora bien, de Mi a Fa hay medio tono, como ya sabemos. Por tanto, 2 tonos y medio para la cuarta justa. Luego de Fa a Sol hay un tono, por eso 3 tonos y medio para la quinta justa. De Sol a La otro tono, 4 tonos y medio para la sexta mayor. De La a Si otro tono, por tanto sumamos 1, 5 tonos y medio para la séptima mayor. Y luego de Si a Do tenemos medio tono, por tanto 5,5 más medio, pues tenemos 6 tonos para la octava justa. No te preocupes porque esta tabla no te la tienes que memorizar. Tienes que saber cómo utilizarla y eso lo vamos a ver a continuación, pero no te preocupes por memorizarla. Ahora bien, lo que sí que es interesante que te vayas aprendiendo de memoria son estos intervalos que se forman desde la nota Do. Esto, como verás más adelante en próximas lecciones, sí que es interesante para luego ganar agilidad a la hora de nombrarlos. O sea que no te preocupes por esta tabla, pero por esto sí. Fíjate, tenemos la cuarta y la quinta, que son justas. La octava también es justa, pero todas las demás son mayores. ¿Ves? Segunda mayor, tercera mayor, sexta mayor y séptima menor. Por cierto, la octava es un intervalo tan común que a pesar de que técnicamente es justa, muchas veces simplemente decimos octava y punto, sin especificar que es justa. Ahora bien, con la cuarta y con la quinta sí que hay que especificar que es justa, porque como veremos más adelante, aquí sí que suele haber más transformaciones, a veces las quintas son aumentadas, disminuidas, entonces sí que conviene diferenciar entre quinta justa, aumentada, disminuida, pero las octavas no suelen ser aumentadas ni disminuidas, por eso decimos octava y punto. Y bueno, ahora quizás te estés preguntando, oye, aquí tenemos intervalos mayores, justos, mayores y justos, y ya está. Pero tú me has dicho que tenemos también tipos de intervalo menores, aumentados, disminuidos, y aquí no hay nada de eso, solo hay mayor y justo. ¿Qué pasa con los demás? Bueno, pues vamos a verlo a continuación. Fíjate, es aquí donde entran en juego las propiedades de transformación, y las tenemos representadas aquí. Fíjate, te he dicho que esta tabla de antes no es necesario que te la aprendas de memoria, pero no es el caso de las propiedades de transformación. Estas sí que necesitas sabértelas muy bien de memoria, pero afortunadamente es muy fácil. Te voy a explicar ahora cómo funciona. Fíjate, si a un intervalo de tipo mayor le restamos un semitono, se convierte en un intervalo menor. Vamos a poner un ejemplo de esto. Imagínate que tenemos aquí la tercera mayor y la queremos convertir en una tercera menor. Bueno, pues le tenemos que restar un semitono. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues con una herramienta que ya conoces, que es el bemol.
el bemol, te recuerdo que lo que hace es bajarle un semitono a la nota que acompaña. Así que si a una tercera mayor, como pone aquí, le resto un semitono, la convierto en una tercera menor. Bien, si te fijas en esta tabla, una tercera mayor tiene 2 tonos, pero si le resto un semitono para convertirla en una tercera menor, pues en lugar de 2 tonos tendrá 1,5 tonos. Muy bien, y fíjate que esto que tenemos aquí debajo es justo lo contrario. Si a un intervalo menor le sumo un semitono, pues tenemos un intervalo mayor. Fíjate que ahora entre do y mi bemol tenemos una tercera menor. ¿Cómo le sumo un semitono? Sumar un semitono quiere decir igual que subir un semitono. Restar quiere decir bajar un semitono. Bueno, pues si tengo el bemol, lo único que tengo que hacer es anular ese bemol, que lo puedo hacer con un B cuadro, por ejemplo, como ya sabes, que el B cuadro anula el bemol. Y entonces, si lo anulo, ya tengo lo mismo que antes, una tercera mayor. Y volveríamos a tener 2 tonos en lugar de 1,5. Estas dos cosas son lo mismo. Un intervalo mayor le resto un semitono, se convierte en menor, y un intervalo menor le sumo un semitono y se convierte en mayor. Bien, siguiente propiedad de transformación. Fíjate, a un intervalo mayor, si le sumo un semitono, se convierte en un intervalo aumentado. Muy bien, pues imaginemos, por ejemplo, que estamos aquí en la segunda mayor. La segunda mayor tiene un tono, como ves aquí. Pues si yo le subo un semitono, ¿cómo lo hago? Bueno, pues ya sabes, con un sostenido. Le subo un semitono. Entonces ahora, en lugar de un tono, tendré 1,5 tonos. Y como te indica la propiedad de transformación, si al mayor le subo medio tono, se convierte en aumentado. Por tanto, aquí en lugar de una segunda mayor, ahora tendré una segunda aumentada. Perfecto, vamos a fijarnos ahora en la siguiente propiedad. A un intervalo menor, si le resto un semitono, se convierte en un intervalo disminuido. ¡Uy! ¿Pero qué problema tenemos aquí? Que no tenemos ningún intervalo menor aquí en la escala. Bueno, no pasa nada, pero ya sabes que lo podemos generar. Por ejemplo, imagínate que tenemos esta sexta mayor. Bueno, ¿cómo transformamos una sexta mayor en una sexta menor? Pues ya sabes, como en esta primera propiedad, mayor le resto un semitono, ya tenemos menor, ¿vale? Aquí, la bemol, de do a la bemol, tendríamos una sexta menor. Perfecto, si la sexta mayor tiene 4 tonos y medio, pues la sexta menor tendría 4 tonos. Perfecto, ahora ya tengo una sexta menor. Oye, y si a esta sexta menor le resto un semitono, se convierte en disminuido. ¿Cómo le resto un semitono a la bemol? Bueno, pues le puedo poner otro bemol aquí. Esto no lo hemos visto, es nuevo de ahora, pero ya sabes que en la música se puede poner también doble bemol. Esto lo acabas de aprender ahora. Por tanto, a una sexta menor le resto un semitono más. Por tanto, ahora tengo 3 tonos y medio. Y eso, que antes era menor, se convierte en sexta disminuida. Muy bien, vamos a ver la siguiente propiedad. A un intervalo justo, si le sumo o le subo un semitono, se convierte en un intervalo aumentado. Perfecto, pues vamos a ver, por ejemplo, la cuarta. Aquí la cuarta, en la escala de do mayor, es una cuarta justa que tiene 2 tonos y medio. Vale, ¿cómo le subo ahora un semitono? Pues le pongo un sostenido. Si a una cuarta justa le subo un sostenido, se convierte en una cuarta aumentada. Si la cuarta justa tiene 2 tonos y medio, pues una cuarta aumentada tendrá 2 tonos y medio más medio tono, es decir, 3 tonos. Muy bien, vamos a ver ahora la última de las propiedades. Si a un intervalo justo le resto un semitono, se convierte en un intervalo disminuido. Fíjate que los justos no se convierten nunca en mayores ni en menores. Los justos siempre que se convierten o en aumentados o en disminuidos. Bueno, pues aquí tengo la quinta justa. Le voy a restar un semitono. ¿Cómo? Pues con un bemol. Y como la quinta justa le he restado un semitono, ahora se me convierte en una quinta disminuida. Aquí vemos que una quinta justa tiene 3 tonos y medio. Pero como le he restado un semitono, le quito este medio y tenemos que una quinta disminuida se queda con 3 tonos. Muy bien, pues como ves, esto es bastante fácil. Te vuelvo a insistir que no te preocupes por esta tabla, no hace falta que te la sepas, pero esto sí, ¿vale? Es fácil. Mayor menos semitono se convierte en menor. Menor más semitono mayor. Mayor más semitono aumentado. Menor menos semitono disminuido.
justo más semitono aumentado, justo menos semitono disminuido. Además tiene su cierta lógica. Si algo grande le restas, pues se convierte en algo más pequeño. Si algo pequeño, menor, le sumas, se convierte en algo más grande. Si en algo mayor le sumas, se convierte en algo más grande aún, que es aumentado. Si algo menor, algo pequeño le restas, se convierte en algo más pequeño aún, que es disminuido, ¿vale? Y luego justo, pues aumentado y justo disminuido. Bien, ahora vamos a ver cómo se usa esto en la práctica para que realmente lo integres.